a todo el mundo, muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la Asociación Astronomía Sevilla por invitarme aquí a estar con vosotros. No sé si está... ¿Ya? ¿Mejor? Vale, está un poco suelto. Perfecto, gracias. Bien, vamos a ver... bueno, no sé si soy muy aficionado a ver series de ciencia ficción o series del espacio, ¿vale? Si no lo soy, mal empezamos, estando por aquí. En las cuales se ve, bueno, pues a la humanidad, que se dan sus viajes por el espacio, tienen sus bases en la Luna, tienen bases en Marte, y bueno, parece un futuro fantástico. Si ese futuro va a ocurrir o no, no lo sé, espero que sí, pero si ocurre, en alguna ocasión, va a ser gracias a los asteroides, y vamos a ver por qué los asteroides van a ser la clave de que la humanidad en el futuro vaya por el espacio, bueno, pues como vemos actualmente en las películas. Este señor lo conocéis. Si no lo conocéis también vamos muy mal, ¿eh? Vaya fracaso. Bien, es Yuri Gagarin, fue el primer ser humano que estuvo en el espacio, ¿vale? Fue en el año 61, hace ya, si no me equivoco los cálculos, hacía de cabeza 63 años que estuvo en el espacio, y fue, digamos, el primer paso, el primer peldaño que dio la humanidad para salir fuera. Hasta ahora solamente habíamos estado pisando la Tierra, y por primera vez un ser humano estuvo ya en el espacio, en el año 1961. Y este señor, también con cara de serio, porque también era muy serio, 8 años después, simplemente 8 años, fijaros que 8 años en nuestro tiempo actual, si pensamos hacia atrás, es muy poco, pues en el año 69, hace 55 años ya, dio el segundo paso para la humanidad. Aquí ya habíamos pasado en 8 años de pisar lo que es nuestro planeta a no solo estar en el espacio, sino que además estábamos ya pisando otro mundo, estamos ya pisando la Luna. Es decir, que en un paso de 8 años subimos 2 escalones muy deprisa. ¿Qué ocurre? Que ahí no hemos quedado. Nos hemos quedado un poquito aplatanados, solamente nos hemos dedicado, entre comillas, a dar órbita, a hacer órbita alrededor de la Tierra. Y ahora, por fin, la humanidad parece que tiene otra vez un renovado interés en la Luna. Actualmente hay muchas misiones que van hacia la Luna, y ya no solamente Estados Unidos o en este caso Rusia, sino que va China, Japón, Europa, la India, un montón de países y un montón de empresas que tienen interés en ir a la Luna. Y en este caso, ya queremos ir a la Luna no de visita, sino para quedarnos. En el futuro la intención es hacer esto, es tener una base establecida con presencia permanente. Digamos que sería el tercer escalón. El primero órbita, el segundo ir a la Luna y visitarla, y el tercer escalón sería vivir en la Luna. Y por supuesto, puestos a soñar, ¿no? Es gratis, de las poquitas cosas que nos quedan gratis en este mundo, soñar, pues un futuro más adelante, otro cuarto escalón, sería irnos a vivir a Marte, ¿vale? Ahí por ahí un señor millonario del cual no voy a hablar, que dice que esto lo vamos a hacer en poquitos años, no va a ser tan sencillo, pero en algún momento la humanidad vivirá en esos mundos. Para construir todo esto hace falta evidentemente lo que os imagináis, mucha pasta, mucho dinero, y hace falta también motivación política y sobre todo económica. Y sobre todo, aparte de todo eso, porque tú puedes tener el dinero, puedes tener motivación, pero si no tienes recursos, no tienes materiales con los cuales fabricar y construir todo esto, no lo vas a poder hacer. Entonces, la clave para poder hacer esto en el futuro van a ser los asteroides, ¿vale? Esto es un ejemplo, la diapositiva menos cutre que he encontrado de una especie de minería orbital en un asteroide, no en la Luna, se supone según el autor que es un asteroide, y ahí tienen detrás pues la maquinaria excavando y sacando roca para conseguir materiales. ¿Por qué la minería espacial va a ser el futuro? Hay varias razones. La primera razón es escasez en la Tierra. En la Tierra nos estamos comiendo los recursos y llegará un momento en que los recursos dejen de estar. Habrá un momento en que ya haya pocos recursos de hierro, de aluminio, de muchísimos metales y tierras y lo que se llaman las tierras raras, y necesitamos ir a buscarlo a otro sitio, ¿vale? Segundo motivo, todo esto lo tenemos en abundancia en los asteroides. Los asteroides, como ahora veremos un poquito más adelante, están plagados de materiales y metales y tierras que necesitamos para, digamos, para nuestro futuro. Toda la tecnología que usamos en nuestros móviles, los dispositivos, usamos materiales y minerales muy, muy raros, muy extraños, que hay que conseguirlos sobreexplotando algunos países en África. Bueno, pues todo eso los tenemos muy abundantes en los asteroides. Además,
va a ser más económico en el futuro. Evidentemente al principio no, pero una vez que las bases de minería espacial estén ya establecidas en varias localizaciones, va a ser como todo, es mucho más sencillo obtener los recursos donde estás que tener que estar transportándolo continuamente. Otro motivo, menos daños ambientales. Cada vez que necesitamos abrir nuevas minas, vamos a provocar un daño en el país o en la zona donde estemos. Si nos cargamos un asteroide, la verdad, excepto si alguien lo está mirando por el telescopio y deja de verlo, no le va a importar a nadie. Digamos que el daño que se hace es menor. Va a crear nueva economía. Todo esto va a costar mucho dinero hacerlo, pero evidentemente va a crear una economía nueva de empresas que van a empezar a mandar satélites, se va a tener que hacer mucha investigación para todo lo que es la minería que conocemos en la Tierra, del procesado de los materiales, del mineral, de la trituración, de fundición, de extracción. Todo eso hay que hacerlo en el espacio. Entonces todo eso va a crear una gran cantidad de industria que se va a mover y se va a crear una mezcla entre lo que es la minería tradicional y el espacio. Una mezcla que parece una pareja muy extraña, pues se van a fusionar una vez que comience todo esto. Y por supuesto, todo esto va a llevar un desarrollo tecnológico y además doble. El primer desarrollo va a ser, como decía, conseguir, pues, por ejemplo, instalar toda esa maquinaria en un asteroide. Esa es una tecnología que hoy día no tenemos. El día que la tengamos, a la fuerza, ha sido gracias a que hemos sido capaces de desarrollar unas nuevas tecnologías que luego también se van a aplicar en nuestro planeta. Y además, con los minerales que obtengamos, que ahora mismo no se están usando, por ejemplo, un mineral que en la Tierra hay muy poquito es el iridio, que actualmente se explota en nuestro planeta 1 tonelada al año en todo el planeta y es carísimo. Pues si conseguimos iridio en grandes cantidades en los asteroides, va a ser un mineral, un metal que vamos a tener disponible para la tecnología. Es decir, todos los dispositivos móviles, baterías, generadores eléctricos, paneles solares, si tuviéramos esos minerales de los que ahora no disponemos, serían muchísimo mejores y muchísimo más avanzados. Es decir, que va a ser un gran beneficio, no solo por irnos fuera, sino porque aquí en la Tierra también va a repercutir. Pero claro, primero tenemos que conocer cómo son los asteroides. Por suerte llevamos ya muchas décadas, siglos, estudiando y siguiendo los asteroides. Conocemos decenas y casi, bueno, más de 100.000 asteroides conocemos en la actualidad. Y los observatorios por todo el mundo van, digamos, los encuentran, trazan su órbita, analizan el espectro para saber de qué están compuestos, si se acercan mucho, son peligrosos o no son peligrosos. Y digamos que el primer paso para conocer qué asteroides tenemos a nuestra disposición ya está hecho. Ya se sigue trabajando continuamente en localizar nuevos asteroides. El segundo paso, este es el que más me gusta, los meteoritos. Evidentemente, yo son los que llamo una misión de retorno de muestras, como la que comentaban antes de la que ha ido a la Luna a traernos muestras. Bueno, pues aquí la naturaleza es la que nos trae las muestras. Tenemos misiones gratis en las cuales la Luna nos trae, pero la propia naturaleza nos trae a nuestro planeta en los desiertos o en la Antártida, nos trae los asteroides y solo tenemos que ir, recogerlos y analizarlos. Es decir, si queremos tener asteroides, ya los tenemos. Ahí en los museos y se investigan continuamente nuevos asteroides. Hasta ahora, con todo eso que hemos visto, ¿qué tipo de asteroides existe? Bueno, es un tema complejo, aquí lo he intentado resumir lo más sencillo, y el tipo fundamental de asteroide que conocemos es lo que se llama de tipo C, asteroides carbonáceos. Son los más abundantes, hasta un 75% de todos los asteroides que hay en el cielo son de tipo carbonáceo y se encuentran por todas partes, pero sobre todo en la parte exterior del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, pues en la parte exterior, por razones que todavía no sabemos, hay una mayor abundancia, pero ya digo, están básicamente por todas partes. Y son muy oscuros, ¿vale? Los asteroides más oscuritos, casi negros, con un albedo, que es la luz que refleja un objeto celeste, actualmente se clasifican entre el 0,03 y el 0,10, es decir, entre el 3% y el 10% de la luz que reciben la reflejan. Otro tipo, los silicios. Los asteroides de tipo de silicio son de tipo S y son mucho menos abundantes, un 17%, y eso sí que están, digamos, más cercanos a la parte de Marte en el cinturón de asteroides. Son un poquito más brillantes. Digamos, estos son de compuestos orgánicos, carbono, que ahora veremos, y los silicios son más tipo roca, como las piedras que conocemos normalmente. Y luego, unos de los que pueden ser los más golosos son los tipos M, son los metálicos. Son más brillantes y son más extraños, son más difíciles de encontrar.
¿Y qué nos interesa? Perdona un momentito. ¿Qué nos interesa de cada uno de ellos? Porque aquí hemos venido a hablar de qué es lo que nos interesa para progresar como especie en el espacio. Del tipo C, podemos tener, fijaros qué importante, agua. Podemos tener compuestos orgánicos y podemos obtener carbonatos, todos los tipos de minerales de carbonatos que existen. Del tipo S, silicatos. Tenemos silicatos espartanos, es decir, son las típicas rocas que encontramos por todas partes y muchas de ellas pues, pueden servir para construcción o para realización o obtención de materiales. Y el tipo M, fijaros, aquí las empresas, los ojos, le hacen chiribitas. Hay mucho hierro, níquel, titanio, iridio, platino, oro. De todo esto, si tuvieseis dinero, ¿a cuál ibais? Al M, ¿verdad? Pues yo digo que os equivocaríais. Yo iría al C. ¿Por qué? Porque tenemos agua. O sea, en la primera misión hay que ir a por agua. O sea, solamente puedes construir cosas y solo puedes trabajar si dispones de agua. No solo para beber o para que los astronautas se duchen una vez al día, sino para sacar oxígeno para respirar. Tú no puedes mandar astronautas con el oxígeno que quepa en la nave, necesitas agua y oxígeno. Y más importante que el agua y el oxígeno, diréis, ¿hay algo en el espacio más importante que el agua y el oxígeno? Sí. Combustible. Combustible para los cohetes. Del agua saca el hidrógeno, saca el oxígeno y con eso permite que la nave vuelva. Es un detalle importante. Si me mandan a Marte o a un asteroide, quiero ir, quiero beber, quiero respirar, pero quiero volver. Entonces se pueden hacer muchas misiones mucho más rápidas con el tipo C. Por supuesto, tiene razón, al tipo M tenemos que ir a la fuerza, pero primero, la primera de todas, hay que ir a por agua. Y una vez que ya estamos establecidos y tenemos depósitos de agua y de oxígeno, etcétera, ya podemos ir al S, a materiales de construcción, digamos, y al M, que es ya donde puede estar el dinero, puede estar la alta tecnología que se puede conseguir con esos asteroides. Voy a dar un repaso, he puesto fichas básicamente de todas las misiones que han pasado o han tenido algo que ver con los asteroides, no me quiero parar mucho tampoco para que no nos anochezca aquí. La primera, esto es un dato para los más frikis, la primera sonda espacial que pasó cerca de un asteroide fue la Pioneer 10, por la sencilla razón de que fue la primera que mandamos a atravesar el cinturón de asteroides. Los científicos no sabían si el cinturón de asteroides estaba lleno de piedrecitas, eran grandes rocas y no se podía pasar, si acabaría estampada o desintegrada contra alguna roca. Entonces se mandó esta sonda, sobrevivió y pasó cerca, entre comillas, fijaros la cercanía, a unos 8 millones de kilómetros de dos asteroides. Con la porquería de cámaras que llevaba y a esa distancia ni siquiera se molestó en fotografiarla. Es decir, no hay imágenes porque no había nada que ver. La sonda Galileo tampoco iba a los asteroides. Esta sonda fue a Júpiter a estudiar. Fue con una serie de problemas, la antena no se desplegó bien. Y esta fue la primera sonda que nos permitió ver, fijaros que estamos hablando del año 91, es decir, hasta el 1991, la humanidad no había visto un asteroide. Éramos completamente novatos en ese mundo. Y pasó por dos asteroides, Gaspra e Ida. El primero fue Gaspar y esta es la primera imagen de verdad que la humanidad pudo ver, de decir, estos son asteroides. De hecho fue tan importante que era portada de periódico y de los informativos, porque era la primera vez que habíamos visto un asteroide de verdad. Como veis, son aburridos, de visión no tienen, es como una luna en pequeñito, grises, cráteres y forma de patata. Casi todos los asteroides que vamos a ver son patatas espaciales, literalmente. Y luego pasó por otro Ida y nos dio una sorpresa, y es que muchos asteroides van acompañados de uno o varios mini asteroides que lo van orbitando. Hay veces que tienen una órbita más estable, otras veces están un tiempo hasta que se acaban estrellando con el propio asteroide, pero muchos asteroides, algo que no sabíamos, se suponía pero no lo sabíamos, tienen pequeña compañía. Esta es una pequeña animación, si tenéis Twitter, lo que ahora se llama X, hay uno de los usuarios, se llama Landru, Jacin Roger, es amigo mío y hace unas animaciones perfectas, maravillosas, vamos. De hecho, la NASA muchas veces coge sus imágenes, la nombra imagen del día o la usa en sus propias animaciones y espera que las sondas manden imágenes y compone un GIF, una animación de eso. Y de hecho le pedí que me mandara una y me mandó un par de ellas que las pondré aquí. Primera sonda que la humanidad manda a un asteroide. Verlo por telescopio está muy bien, recoger meteoritos está muy bien, pero si queremos aprovecharla hay que ir allí y, digamos, remangarnos y bajar hasta el asteroide. La sonda NEAR se fue lanzada por los Estados Unidos ahí en el intercambio ya del milenio y
Pasó por un asteroide, Matilde, y lo importante es que llegó al asteroide Eros. Fue la primera vez que una sonda iba a un asteroide y además se quedó orbitándolo. Y no solo se quedó orbitándolo, sino que cuando se quedó casi sin combustible, la NASA decidió que aterrizara. Como veis, una sonda que no tiene patas, no estaba diseñada para aterrizar, y decidió que aterrizara en el asteroide. Este fue el que se encontró de paso, Matilde, y este fue el asteroide Eros, ¿vale? Como veis, otra patata espacial. Si os fijáis, si os habéis fijado antes en las dimensiones, esto también lo pongo por si veis a veces que los datos no concuerdan mucho cuando veis información. El asteroide Eros, he visto que he puesto ahí entre 34 y 11 kilómetros, es decir, 34 de largo y 11 de ancho, pero imaginaros que en vez de ser una patata es de plastilina y lo puedo aplastar y lo hago una esfera, la esfera tendría un tamaño de 17 kilómetros. Muchas veces sería solo una dimensión, digamos por hacerlo un poquito más sencillo de entender su tamaño. Los japoneses no se querían quedar atrás y mandaron esta primera misión, Hayabusa. Primera misión no solo de Japón a otro asteroide, sino que además era la primera vez que los humanos queríamos traer un trozo de vuelta, una misión lo que se llama de retorno de muestras. Esa imagen que veis ahí es un gráfico evidentemente, pero así acabó la sonda. En el primer intento por tomar una muestra con ese pequeño apéndice, imaginar un mosquito que os va a picar, pues ahí el apéndice que sale hacia abajo, ese negro, es lo que tenía que coger un trozo del suelo, se desequilibró un poquillo, se puso nerviosa y se quedó tumbada. Por suerte lograron elevarla otra vez y con un poquito renqueante y con un poquito de retraso, pero consiguió traernos las primeras muestras desde otro asteroide. ¿Vale? Aquí tenéis otra patata espacial y si os fijáis, en realidad son dos cuerpos. Se descubrió que ese asteroide por dentro está casi hueco, un 30 y tantos por ciento de su interior es vacío, no tiene nada y está formado por un cuerpo central y aquel que está arriba que se unió en el pasado y la zona intermedia es como más suave, como de polvo, porque se ha formado con los restos de polvo de la colisión. ¿Por qué fue muy importante esta misión? Porque los asteroides, muchos, sobre todo los pequeños, fijaros que este solo tiene 535 metros, por dentro son muy inestables. Imaginaros una taladradora que empiece ahí a remover el terreno o a excavar. Si el terreno es firme, vale, pero un asteroide que por dentro está hueco, pues digamos que no tiene buena pinta. Entonces, es muy importante conocer qué tipo de asteroides son, cuáles son los que van a estar huecos, cuáles son los que tienen el terreno más firme, y digamos en eso es lo que se está trabajando ahora. Rosetta, también os sonará, una sonda famosa europea que estuvo visitando un cometa, pero también pasó por varios asteroides. El primero no tiene mucha importancia, Stein, chiquitín, pero este asteroide también fue de paso y fijaros ya el tamaño. Aquí ya no hablamos de metros, aquí hablamos ya de 100 kilómetros. Es un pedazo de asteroide, del asteroide más grande, y además de tipo M, lo que comentabais allí antes, metálico. Casi seguro que una de las primeras bases de extracción de minerales va a estar en este asteroide. ¿Por qué? Porque es muy grande, tiene, digamos, cierta gravedad para poder posarnos y poder trabajar en él, y además es M. Vamos a encontrar todo tipo de metal en su superficie. Sonda Dawn, no me voy a parar también mucho, fue la primera sonda que orbitó dos mundos distintos. Primero estuvo en Vesta, también muy grande, 525 kilómetros, y luego Ceres. Aquí notáis ya una diferencia, ¿no? Esto ya no es una patata. Esto ya es, de hecho, es un planeta enano, el planeta enano que tenemos en el interior del sistema solar, y casi 1000 kilómetros. Ahí ya hay cierta gravedad, y esas manchitas blancas es salmuera, son mezclas de agua con sales que brotan a la superficie en forma de pequeños volcanes fríos, helados, con 100 y pico de grados bajo cero. Y ahí, ¿qué ocurre? Que si tenemos minerales, tenemos agua, tenemos sales, sitio perfecto para establecer una base, porque agua ya tenemos, y una vez que tenemos agua, el resto ya se puede ir haciendo. Si sois friki del espacio como yo, la serie The Expanse, una serie muy buena que os recomiendo que la veáis, una base de la humanidad es precisamente en ese asteroide. Hicieron agujeros, construyeron una ciudad debajo y se dedican a trapichear con minerales y con todo lo que haga falta. ¿Recordáis antes la primera misión japonesa que acabó de lado? Bueno, pues los japoneses no querían quedar en ridículo, entre comillas, mejoraron la misión y hace poco, hace 3 o 4 añitos, estuvieron en el asteroide Ryugu, y en ese asteroide, fijaros, que es de tipo C y B, muchas veces los tipos de asteroides se mezclan, no es que sean perfectos,
y su tamaño es de 1 kilómetro. A todos los asteroides que hemos ido son relativamente pequeños, y además le he puesto que es NEO y PHA. ¿Qué es NEO? Porque también antes ha salido en otros asteroides. NEO son los asteroides cercanos a la Tierra. Son asteroides, por ejemplo, los del cinturón de asteroides no lo son, nunca se acercan a la Tierra. Los NEO son cercanos a la Tierra porque su órbita en algún momento, digamos que coincide o se acerca bastante a la de nuestro planeta, hasta, digamos, lo que se llama 1,3 unidades astronómicas. Nosotros estamos del Sol a una unidad astronómica, pues digamos asteroides que se acercan a nuestro planeta, pero no mucho, hasta unos 30 o 40 millones de kilómetros, o que atraviesan nuestra órbita, o que incluso atraviesan la órbita de Venus. Los NEO son asteroides, digamos, que se meten para dentro del sistema solar, que no se quedan en el cinturón de asteroides ni Marte, sino que vienen a curiosear más para adentro. Y los PHA son realmente los peligrosos, son los asteroides potencialmente peligrosos, y son asteroides que tienen más de 140 metros. Ese tamaño se ha establecido como estándar, porque si supera ese tamaño, nosotros tenemos problemas. O sea, si nos cae un asteroide de 40 o 50 metros, la ciudad o la provincia donde caiga lo va a pasar mal, pero ya está. Pero de 140 metros para arriba, digamos que nos va a cambiar la vida un poco o del todo. Entonces hay que vigilarlo, especialmente los que son de 140 metros, y además se acercan a nosotros más de, creo que son unos 20 o 25 de distancia a la Luna, unos 7 millones de kilómetros. Si se acercan a su órbita, digamos que puede ser afectado por la gravedad de la Tierra, y hay que vigilarlo. Actualmente hay más de 100 asteroides, hay miles, pero son 100 los que se están vigilando, y actualmente no hay peligro en ninguno, ¿vale? Se han hecho cálculos de aquí a 100 años, y de aquí a 100 años no hay que conozcamos, el problema es que no los conocemos todos, y los asteroides que conocemos de momento hay muchos potencialmente peligrosos, pero ninguno de momento nos va a crear peligro. Esta es la fotografía. Como veis, algunos tienen una forma un poquito como de diamante, un poco extraña, de 1 kilómetro, y estas son imágenes reales, ¿vale? Son una secuencia de fotografías que obtuvo la sonda mientras obtenía las muestras. ¿Vale? El momento del contacto, y por supuesto tiene que salir echando leches de allí, porque todas las piedras que levanta, y fijaros, una piedra de 1 kilómetro prácticamente no tiene gravedad. Entonces cuando tocas, automáticamente tienes que salir corriendo, porque todo lo que hay a su alrededor sale disparado hacia arriba. No hay ninguna gravedad, y digamos que la sonda tiene que salir huyendo para no verse afectada. La NASA le entró envidia, ¿vale? Se puso celosa y dijo: yo también quiero mi misión de retorno de muestras. Y tras las dos japonesas, mandó una sonda al asteroide Bennu, también NEO, peligroso, digamos, son los que más nos interesan, no solo por tema económico, sino por protegernos nosotros de nuestro futuro, y obtuvo también muestras. Debajo hay otro asteroide que todavía no ha visitado, que se llama Apophis. Apophis se hizo muy famoso hace unos años, porque saltó la noticia de que podía impactar con la Tierra en el 2029. Claro, los científicos al cabo de un par de semanas analizaron su órbita y vieron que no había ningún peligro. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Que sí, que viene, que en el 29 no va a impactar. Es decir, siguieron, a pesar de que había pruebas, y de hecho esperaron a que venga el año 2029, que van a volver a decir. Y luego se vio que en el 36 pasaba otra vez cerca, y luego en el 2090, es decir, los medios de comunicación tienen un filón inmenso para decir todo lo que quieran. No hay ningún peligro, pero ya que la sonda va a pasar cerca, va a estudiarlo. En este caso, este es el asteroide Bennu, medio kilómetro. A todas las misiones que hemos mandado a recoger muestras, de momento son asteroides muy pequeñitos. Y estos son también imágenes reales que obtuvo la NASA, digamos que metió buenas cámaras en la sonda. Aquí se ve la fase del acercamiento, en realidad duró varias horas, lo que pasa es que no vamos a tener aquí el vídeo varias horas, sino que está un poco acelerado, y aquí comienza a descender. Se eligió una zona donde hubiera algún impacto reciente para que estuviera el terreno removido, que es esa mancha oscurita que hay ahí arriba, y ahí se dirige a recoger la muestra con el aguijón. ¿Vale? Ahí se ve la sombra, y automáticamente tiene que salir corriendo hacia atrás, porque esa es la nube de polvo y escombros que levantó el pequeño toque. O sea, fue un toque mínimo, pero como no hay gravedad, tuvo que salir corriendo porque levantó un montón de escombros. Esto es una animación, pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista del brazo que tocó tierra. ¿Vale? La lía parda y a salir corriendo. Querían recoger unos 60 gramos de muestra y ha recogido unos 130. O sea, digamos que el contenedor de muestra lo llenó.
Y de hecho la NASA ha tenido, bueno, evidentemente la típica alegría del centro de control. De hecho, la NASA cuando ha recogido las muestras, que llegaron hace pocos meses a la Tierra, ha tardado varios meses en poder quitar los tornillos donde venían metidas y ahora se están empezando a analizar. Digamos que son muestras de un asteroide tipo C, que como comentaba antes va a ser, digamos, de los más interesantes para poder arrancar y hacer minería espacial. Luego pasará por Apophis. Esto es una representación, no tenemos ni idea de cómo es, pero por imágenes de radar, pues más o menos tendrá este aspecto. Y aquí ya estamos ya prácticamente en el presente. Si lo recordáis, hace poco, una sonda de la NASA se impactó contra un asteroide. Fue la primera misión de defensa planetaria, con ese nombre tan rimbombante que le dan los americanos. Queremos ver si estrellamos una sonda contra un asteroide, si la afecta, si lo rompe, si lo empuja. Pues querían que el asteroide cambiara su órbita un minuto. O sea, hay un asteroide y ahí tenía una pequeña luna dándole vueltas. El impacto fue contra la luna y quería que su órbita cambiara en un minuto aproximadamente. Bueno, pues tras el impacto se ha visto que cambia 30 minutos o 30 y tantos minutos, 32 minutos la alteración de la órbita. Es decir, el impacto fue mucho mayor de lo esperado, con lo cual, digamos, eso es buenas noticias para nosotros, porque el día que haya que desviarlo, se supone que más o menos podemos desviarlo con un esfuerzo menor del que se esperaba. Pero claro, depende del tamaño del asteroide, depende de su composición. No es lo mismo un cuerpo rocoso de piedras sueltas que un bloque de metal. Entonces, todo eso, digamos que hay que hacer muchas más misiones de este tipo. ¿Vale? Este es el asteroide contra el que se estrelló. Fijaros que es 150 metros nada más. Y aquí vemos imágenes también que se vieron en internet en tiempo real, se iban recibiendo, están un poquito aceleradas. Este es el asteroide principal, Didymos, y Dimorphos fue la víctima que fuimos a destrozarlo. Si buscáis imágenes por internet, no solo están las imágenes del impacto, sino que otro pequeño satélite italiano estuvo grabándolo a la vez, desde fuera. Y aquí vimos cómo nos acercamos. La última imagen antes del impacto. Y la última la hizo, pero no dio tiempo a mandarla. Básicamente cuando envió la imagen ya era un vapor, la sonda se había convertido en vapor. Gracias a eso, pues digamos que la humanidad conoce un poquito mejor cómo tratar con los asteroides, que es un tema complicado, pero habrá que hacer más. A partir de ahora, Lucy, esta misión es muy interesante. Cuando empiecen a hablar de ella, recomiendo porque va a ser muy espectacular. Ha pasado ya por un asteroide de Inquinés, va a pasar en abril por otro, que se llama Donald Johansson, y luego va a ir a los troyanos. ¿Vale? Ese nombre de película de 300 y pico, tío. No, pues los troyanos son los asteroides que están alrededor de Júpiter. Júpiter, un planeta tan masivo, pues tiene dos puntos, que se llaman puntos lagrangianos, delante y detrás de su órbita, donde se acumulan muchos asteroides. Unos se llaman troyanos, otros griegos, como no se llevaban bien, pues cada uno en un lado, y va a pasar por varios de ellos, como vemos un poquito a largo plazo, 2027, 28, 33, pero vamos a analizarlos porque también se suponen que son muy interesantes desde el punto de vista de metales y de recursos. Cuando pasó por Dinkinesh, otra sorpresa. Fijaros que el sistema solar no para de sorprendernos. Este es el asteroide que esperábamos encontrar, pero además tiene una luna, y si os fijáis la luna es doble. Es lo que se llama una binaria de contacto. Son dos lunitas que iban orbitando y se han ido atrayendo hasta que se dieron un besito y ahí se quedaron ya acoplados una con otra y se supone que en el futuro o se separarán o acabarán cayendo contra el asteroide principal. Gran misión. A la misión a la que tú enviarías la sonda, esta sería. La NASA dijo, vamos a enviar una misión a un asteroide metálico, donde haya dinero, donde luego nos financien nuevas misiones. Y se envió al asteroide Psyche, ¿vale? Parece que se dice Psyche, pero no, la pronunciación americana es Psyche, y es de tipo M, y además fijaros el tamaño, 223 kilómetros, es gigantesco. Se supone que es el núcleo de un protoplaneta. Cuando se formó el sistema solar hubo impactos, al principio hubo muchos impactos y ahí se estaba formando un planeta, llegó algo, chocó y lo despojó de la corteza, del manto y queda solo el núcleo. ¿Y qué tiene el núcleo de los planetas? Pues muchos metales. Entonces por eso es un asteroide de tipo M, donde a lo mejor no es tan espectacular, que parece que tiene hasta hierro fundido en el cráter con unas venas. Bueno, en realidad no tenemos ni idea de cómo es, pero esto vende más. Y va a llegar ahí en el año 2029 y va a estar 2 años analizándolo. Y no se descarta de que acabe también aterrizando. Y esta es la imagen que tenemos ahora mismo. Se supone que el día que tengamos una minería espacial,
otro de los sitios más interesantes va a ser este, porque ahí sí que está confirmado que hay platino, que hay iridio, que hay todos los metales más jugosos que se puede imaginar. Bien, pregunta. Los asteroides sí están llenos, imaginaros, 200 y pico kilómetros gigantescos, llenos de metales valiosísimos. ¿Valen trillones de dólares o trillones de euros? ¿Qué pensáis? ¿Vale mucho? Imaginaros que es oro, oro macizo. ¿Cuánto valdría eso? Pues ya digo que valdría poco, muy poco. ¿Por qué? Porque si el iridio, por ejemplo, es tan caro y en la Tierra una tonelada, un kilo creo que vale 1.000.000 de euros. Si tienen miles de toneladas sería un pastor, ¿no? Los precios en el mercado, cómo funciona, si algo es muy escaso, tiene mucho valor. Si tú ahora vas a un asteroide y traes de un mineral muy escaso cientos de toneladas o miles de toneladas, cae el valor en picado, con lo cual se convierte en un metal vulgar, en un metal normal y corriente. Entonces, la explotación de los asteroides, su objetivo fundamental no va a ser hacer millonarios, que seguramente se harán, sino que va a ser, como decía antes, que nos podamos expandir por el universo y disponer de esos minerales para construir naves espaciales, telescopios, paneles solares, tecnología. Así que, en principio, la respuesta correcta es no. Los asteroides no valen trillones de dólares, sino que si tú traes todo el material tan valioso a la Tierra rápido o de golpe, te funde el mercado y automáticamente deja de tener valor ese metal. Si lo trae el oro y trae 1.000.000 de toneladas, ese oro deja de tener valor porque es un metal que se vuelve vulgar en la Tierra. Era primera participación de Europa. Hemos visto que está Estados Unidos, está Japón. ¿Qué pasa con Europa? Europa siempre estamos un poquito atrás. ¿Qué va a ser? En octubre, dentro de unos poquitos meses, va a lanzar su primera misión a ese asteroide que le metimos el pepinazo hace unos meses y va a ver cómo ha quedado. Simplemente va a ir como el C6, a ver cómo ha quedado el fiambre, a ver cómo ha quedado el cráter y qué aspecto tiene actualmente ese asteroide para ver si, bueno, si ha estado a punto de romperse, que eso sería un peligro, o si se ha vuelto a recomponer. Es decir, la misión de la ESA va a ser ver cómo está ahora mismo el asteroide. Odín. Aquí, aunque la sonda parezca poca cosa, que lo es, este es, digamos, el primer paso. Hasta ahora han sido agencias espaciales, pero esta sonda va a ser diseñada por Astroforce, de hecho ya está construida, y es la primera misión privada. De hecho, fijaros qué poquitos datos. ¿Cuándo se lanza? Finales del 24. ¿A dónde? Ni idea. ¿De qué tamaño o tipo el asteroide? Ni idea. Es una misión privada y los que pagan, los que ponen la pasta, han decidido no hacer públicos los datos porque ya están buscando que si hay información importante en el asteroide o material importante, lo quieren para ellos. Digamos, es la primera inversión privada de la historia para mandar una misión que vaya a ver cómo van esos asteroides de materiales y si es verdad que pueden sacar dinero. Así que bueno, esta misión tiene menos detalles que un se espanta. No hay nada de interés ahora mismo que contar. Los chinos no podían faltar. Van a lanzar ya también el año que viene una misión esta de retorno de muestra a un pequeño asteroide de 60 metros que es casi satélite de nuestro planeta y están diseñando también otra que tampoco hay muchos datos para lanzarle otra nave a otro asteroide e intentar romperlo o intentar averiguar qué le ocurre. Y Destiny, esta también es muy importante. ¿Por qué? Si os fijáis, ese núcleo, ahí he puesto, es el origen de las gemínidas. Como comentaba antes el compañero, la lluvia de estrellas, tenemos las Perseidas, hay muchas por las gemínidas. El origen es este cuerpo que va a estudiar, Faetón. ¿Qué es Faetón? ¿Por qué es tan interesante? Porque se supone que eso que estáis viendo ahí, que es una representación, pero lo que va a visitar la nave es un zombi de un cometa. El cometa ha pasado tantas veces cerca del Sol que todos los volátiles, el agua y los materiales que se evaporan se han perdido y como los cometas son bolas de hielo sucio, digamos, de roca y agua, solo han quedado las rocas y se han ido juntando hasta crear un núcleo. Entonces podemos por primera vez saber cómo es un cometa muerto, un cometa que ya no emite nada, pero en su momento pues nos ha dejado la lluvia de la Gemínida como recuerdo, ¿vale? Como curiosidad, bueno, digamos los caracteres con los que se construyen las misiones espaciales, la NASA es muy aficionada, pues aquí también los japoneses decidieron que Destiny, que ya es una palabra bonita de por sí, decidió destrozarlo a base de coger la primera letra, la segunda, la del medio, la tercera, o sea, y era un sujétame el cubata, que yo a Destiny le saco un acrónimo rápidamente, y decidieron inventarse el acrónimo más largo y más raro de la historia. Estos son los objetos que conocemos.
hay más de 100.000 asteroides y de momento solamente conocemos esto. Tenemos fotos de muy poquitos. Los de abajo son cometas, ¿vale? Que hoy no tocaba hablar de ellos, pero todos estos más grandes son por los que las sondas han pasado de paso y todo eso de los que hemos tomado muestras son esos puntitos de ahí arriba. Es decir, que de momento hemos hecho muy poco. Lo amplío un poquito. La sonda Hayabusa 2, la Osiris, la Hayabusa primera, son de las que hemos traído muestras y como vemos, digamos que no somos muy valientes. Hemos ido primero con los pequeñines y ahora se supone que ya tenemos que empezar un poquito con los grandes. Vamos al lío y ya con esto vamos acabando. ¿Cómo extraemos esos metales? Pues como hemos visto, la mayoría de los asteroides son rocas pequeñas y muy sueltas. Es decir, yo puedo llegar a un sitio, imaginaros que con una pala cogéis un poco de tierra y lo echáis al contenedor. En un asteroide eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes mandar una sonda que aterrice y con la pala coja material. ¿Por qué? Porque como no hay gravedad, simplemente el hecho de parar la pala, las rocas seguirían subiendo hacia arriba, seguirían flotando. O sea, habrá que inventar sistemas que permitan agarrar bien los materiales y soltarlos. Segundo problema, el que hizo esta gráfica ese día no estaba muy fino, porque imaginaros ese pequeño astronauta que veis ahí, si ese astronauta pega un salto, ya está en órbita, se pierde, no vuelve a caer, digamos que no hay gravedad. Entonces no creo que planteemos un sistema de extracción de minería en un cuerpo tan aparentemente pequeño. Se supone que lo de arriba es con lo que van triturando el suelo, pero si además si el suelo es inestable, está hueco, digamos que el asteroide va a salir a tomar viento rápidamente. Es decir, la idea de hacer minería de hace unos años, estamos viendo con los datos que nos envían las sondas actualmente, que no va a ser posible. O sea, lo que pensamos de plantarnos un asteroide no va a ser tan fácil y va a necesitar muchísimo desarrollo de tecnología que no existe. O sea, que no os puedo poner una foto de lo que se va a hacer, porque nadie lo ha inventado todavía. Baja gravedad, tendremos que irnos a asteroides grandes, por lo menos para empezar, y el terreno en la mayoría es muy inestable y podemos empezar a excavar, digamos, y hundirnos para adentro con todo el equipo. Con lo cual, va a ser muy complicado. Por eso digo que hacerlo va a suponer mucha tecnología. ¿Qué hacer con los materiales extraídos? ¿Cómo trabajo yo con un asteroide? Primera opción, el método vasco. Me llevo el asteroide por completo. Yo aquí no excavo, no me llevo un trozo, no, yo me lo llevo entero. Directamente se va a llevar a la Tierra, bueno, no directamente, a lo mejor algún punto de Lagrange, el L1, el L2 que esté un poco alejado, yo no pondría eso a orbitar sobre nuestras cabezas, o a la Luna, o algún sitio donde se pueda, digamos, luego ir poquito a poquito. A lo mejor hacer una estación de sacar minerales es muy fácil. La mandamos al asteroide, pero si es complicado, lo más normal es que se quede alrededor de nuestro planeta y traigamos los recursos. Si os suena esto, es porque aparece en otra serie de ciencia ficción para toda la humanidad, en la temporada 4 del año pasado. Os recomiendo también que la veáis porque es muy realista. O sea, si los humanos una vez vamos a ir a Marte o a la Luna o a asteroides, nos están contando la historia tal como va a ser. Pues en esta temporada hubo una pelea por ver quién se llevaba un asteroide que iba, digamos, a transformar la economía del mundo que se lo quedara. Y no os cuento más porque os meto un spoiler. De hecho, la NASA pensó hacerlo hace unos años. Tenía dos opciones. La misión ARM tenía que coger con astronautas, ir en una sonda y encapsular en un pequeño contenedor un asteroide para traerlo a la Tierra. No había muchos problemas porque sería de 4 o 5 metros y si eso entra a la atmósfera no pasa nada. Y se decidió elegir la opción B, de aterrizar en un asteroide, probablemente el Itokawa, ese que hemos visto antes de una sonda japonesa, y llegar a una roca, analizarla y cogerla con esas patitas y subir y traerla a la Tierra para poder hacer estudios sobre ella o incluso probar minería. ¿Qué hizo la NASA cuando se aprobó la opción B? Canceló la misión. Es decir, directamente esa misión no ha existido nunca. Segunda opción, nada de ciencia ficción. Como veis, para tener esta tecnología nos queda un poco. Va al asteroide, recoges las muestras y te traes contenedores, digamos, con la roca en bruto para procesarla en la Tierra. Esto implica que las estaciones de procesado están en nuestra cercanía. Digámoslo, yo creo que es lo que se hará al principio. Recoges muestras, las traes, a ver si eso compensa. Cuando desarrollemos más tecnología, pasaremos a esto. Directamente llevaremos la estación de procesamiento acoplada. Es una especie de gigantesco paraguas que se ancla en la superficie, se tritura la superficie y se van metiendo todos los materiales para adentro. Y ahí se van descomponiendo en gaseo, en agua, en oxígeno, en esos tanques redondos, y las rocas ya procesadas con el hierro, el aluminio, el iridio, el oro, el platino,
en sus contenedores. Y solamente los contenedores son los que van y vuelven. Y última opción, ya esto cuando seamos, los amos del sistema solar y tengamos ya tecnología desarrollada, los planes son directamente el asteroide, me lo como por completo y voy sacando los materiales para construir sobre el mismo asteroide, construyo una estación. Donde antes había un asteroide, encima he construido una estación. Y se habla incluso de dejar un núcleo del asteroide, digamos, como refugio para la radiación de los astronautas que vivan en esas regiones. Como veis, todo esto, a cada paso que hemos visto, un poquito más en el futuro, pero como decía antes, todos estos minerales nos van a permitir que la tecnología que usamos en el planeta Tierra, como las baterías, móviles, paneles solares, autogeneradores, e incluso los superordenadores o los ordenadores cuánticos, pasen de ser una cosa difícil, porque en la actualidad hay paneles solares mucho mejores de los que ponemos en los tejados y hay ordenadores y móviles mucho mejores de los que usamos. ¿Por qué no se usan? Porque son muy caros. Si esos minerales y esas tierras raras las tenemos abundantes y a mejor precio, digamos que el salto en tecnología que vamos a dar a la humanidad va a ser mucho mayor y, teóricamente, pero no equivocarme, un poquito más limpio. ¿Es legal todo esto? Es decir, ¿se puede hacer? No hay nada que lo impida. En el espacio, como casi todo lo que se hace en el espacio, es la ley del oeste. Si tú llegas antes, no estamos viendo más que las constelaciones de satélites que se están montando ahora mismo, yo lanzo satélites y nadie me lo impide. Yo puedo ir a un asteroide y cogerlo. El Tratado del Espacio Exterior del año 67 lo permite. Se supone que cualquiera puede ir al espacio, que cualquiera puede explorar y usar el espacio, no especifica nada más, es muy vago, pero tampoco lo prohíbe. Y además ningún país puede ejercer soberanía. Es decir, que yo no puedo llegar a un asteroide o a la Luna y decir, esto es mío. El único requisito que se pide es que si hay alguien ya allí, en esa parte de la Luna, en ese asteroide, que tus actividades no dañen a esas otras personas. Pero bueno, ya sabemos los humanos cómo somos y lo porculeros que somos, y es muy probable que en el futuro los conflictos y las guerras vengan de peleas de asteroides. Estados Unidos hace 10 años lanzó sus propias normas de consumo interno. Hubo un poco de revuelo porque dice que las empresas y ciudadanos pueden explorar y usar recursos del espacio y del asteroide. Es decir, ahí ya nombra que pueden ir y coger lo que necesiten. Pero también dicen que no pueden apropiarse de esos cuerpos celestes. Pero bueno, si optan por el método vasco de coger el asteroide y llevárselo, ahí ya es suyo. Entonces, bueno, esto va a ser de motivo de disputas legales. Luxemburgo, por curiosidad, es un país que es muy peleón en estas cosas y ya está pendiente, digamos, de meter en juicio a empresas que se salten algunas de estas normas. Es decir, si alguien es abogado y quiere profundizar por aquí, en el futuro va a haber mucho trabajo. Proyectos cancelados. No hemos empezado y ya se han cancelado proyectos de minería espacial. De hecho, estas dos empresas, Planetary Resources y Deep Space, ya no existen. Empezaron a fabricar telescopios orbitales que iban a alquilar para estudiar asteroides o para estudiar la Tierra, y con el dinero obtenido hacer sondas que llegaran a esos destinos. De momento han quedado en nada. Y la de la derecha desarrolló, ha patentado el primer motor del espacio que funciona con agua, con lo cual ya es un avance bastante significativo, pero también quebró y ha sido comprada por otra empresa. Y esto ya es real, esto hay que seguirlo de cerca. Si hay una empresa que en el futuro, en la próxima década, va a hacer cosas, es Astra. Tiene un acuerdo con la NASA. NIAC es un organismo, digamos, como un despacho de chiflados dentro de la NASA, que se imaginan misiones locas, y sacó un proyecto, que es ese que estáis viendo, y la empresa ha dicho que sí, que va a investigar para hacerlo. Básicamente va a ser construir una bolsa gigante, van a coger el asteroide y con una lupa gigante van a concentrar la luz del Sol, la van a transformar en energía para que caliente el asteroide de una manera que se empiecen a evaporar el agua y todos los compuestos volátiles. Una idea un poco loca, pero parece, por las pruebas que han hecho y el acuerdo con la NASA, que está funcionando. Y de hecho van a empezar en breve a construir ya la primera misión de prueba también. Astroforge, la misión que os mostraba antes, que apenas habían dado detalles, ya ha lanzado un satélite, lo lanzó en abril, hace un año y pico. No ha dado información. Si no dan información seguramente es que no le ha funcionado. Han llevado una pequeña roca, la iban a analizar y a descomponer a ver si podían obtener los minerales que ellos esperaban. De momento no han dicho nada, y a finales de este año van a lanzar. El asteroide aquí ya lo pongo entre interrogación. Se supone los más frikis del espacio, que según la órbita que va a llevar el cohete, que tiene que llevar también misiones a la Luna, los pocos satélites, los pocos asteroides a los que puede llegar, uno de ellos
El 2010 CD55, con ese nombre tan raro, y es de tipo M, metálico, lo cual es de los pocos metálicos que hay por la zona y probablemente sea el objetivo. Pero como vemos, de momento de la misión no sabemos nada y en teoría para octubre, noviembre se va a lanzar la primera misión para ir a un asteroide a ver qué hay. Y estas dos están también en marcha. Asteroid Mining tiene varios proyectos. El año que viene va a lanzar una misión para observar desde la Tierra los asteroides y analizarlos. Si obtiene resultados interesantes, mandará la Asteroid Exploration Probe 1, la primera misión para explorar un asteroide, y si confirma los datos que se han obtenido desde la Tierra, la tercera misión, la Alquimista 1, va a obtener por primera vez roca, la va a procesar y va a traernos de vuelta el material ya procesado. Esos son los planes. Y el de la derecha queda un poquito más de yuyu, un poquito más de susto, un pequeño robot con 6 patas, que dice que ellos le ganan a los de Boston Dynamics, que son esos perros que empiezan a bailar con la música, que ellos le ganan porque ellos tienen 6 patas y los otros solo tienen 4. Así que bueno, la idea es venderlo para equipos de rescate, zonas de catástrofes, de guerra, donde hay residuos nucleares, y va a ser un robot autónomo con inteligencia artificial que va a empezar a obtener la idea que sirva de apoyo a los astronautas y a las sondas que vayan a trabajar. Como veis, no hemos empezado, pero ya se están haciendo cosas y ya digo, en la próxima década vais a oír hablar muchísimo de estas empresas. Y bueno, a mí personalmente, ¿por qué me gusta este tema? Digamos porque es un tema que está ahí en la frontera entre la ciencia y la tecnología que tenemos actualmente y la ciencia ficción. O sea, de aquí pasamos ya a esas series que vemos en televisión, o si algún día queremos ser como esa, va a ser gracias a la ciencia, a la tecnología y, por supuesto, a los asteroides. Muchas gracias. Bueno, es un lujo tener aquí a Pedro y estoy seguro de que alguna pregunta podéis hacerle. Aprovechar. Si no sigo hablando, ¿eh? Aprovechar que si no sigue hablando. Si no sigo hablando, sin problema. Pasamos el micrófono. Pedro, tú has comentado que la extracción de los minerales sería la vieja usanza, ¿no? Yo no sé, en tu opinión, ¿a ti qué te parece o qué opinión te merece la propuesta de Paul Stamets de que esa minería de asteroides se haría con hongo, por mediación de hongos fitorremediadores, digamos, ¿no? Que son capaces de acumular esos materiales pesados o eso no tiene una... Yo personalmente no tengo ni idea porque ya ese tema ya en concreto se me escapa. Lo que sí está claro es que la tecnología actual de los hornos, de coger los escombros de extracción de la mina y triturarlos, pasarlos por un horno o decantarlos, todo eso es con gravedad, requiere mucho consumo de energía, obtener esas temperaturas. Es decir, no se puede usar ese mismo método. Entonces hay que inventar cosas nuevas y esa habrá que probarlas. O sea, yo creo que la única forma de saberlo es hacer una misión que lo compruebe. Ya, yo sé que hay un proyecto, no sé si tú me lo puedes decir, porque no he leído muchos más artículos al respecto. Sé que en Marte se ha intentado hacer algo similar con Virgo, pero no sé si ha salido bien. No sé si en Marte de momento lo único que se ha hecho es obtener oxígeno, básicamente. No se ha ido más allá. Con lo cual es un experimento muy básico. El tema gordo viene con los metales, de obtener, de extraer, digamos, de la roca. Lo bueno de tipo M es que es mucho más sencillo que en la Tierra, porque en la Tierra tienes que obtener grandísimas cantidades de tierra, de terreno, de roca, triturarla y sacar el metal que te interesa. Los de tipo M son casi puros. Estamos hablando de que es metal casi puro, porque imaginad aquí en la Tierra un cuerpo grande, un cuerpo celeste grande con mucho calor en el núcleo y todos los metales se han ido fundiendo y nuestro núcleo está lleno de metales. Por ejemplo, el asteroide Psyche que hemos visto antes es metal casi puro de la concentración que se ha ido produciendo. Entonces, más que, sacar el metal en concreto, va a ser incluso trabajar con el propio metal, con la dureza que pueda tener y cómo derretirlo, cómo partirlo, es decir, y todo eso requiere mucha energía. Y con paneles solares creo que no va a dar. Entonces, digamos que hay que experimentar mucho porque es terreno desconocido, se sabe que cómo se puede hacer, pero hasta que no se prueba sobre el terreno va a ser complicado. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Manuel. Un bozarrón. Bueno, Pedro, ante todo, bueno, gracias por la Gracias. presentación, ha estado bastante muy bien, bueno, la verdad es que
Qué genial, ¿no? Planteas el tema de la minería en asteroides, ¿vale? Bien, eso implica tener una tecnología de propulsión, de naves espaciales, en fin, de una maquinaria, y tienes que ir al sitio Ujú. y intentar extraer los materiales, ¿vale? Con el problema que tenemos que el asteroide, por lo que veo, es una especie de cáscara crujiente altamente inestable, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿y no se pudiera plantear irnos a un gran asteroide mucho más estable, mucho más grande, entre comillas, asteroide, que es la Luna? Es decir, intentar hacer todo este tema de extracción Claro. no a un asteroide crujiente, altamente inestable, sino a un lugar mucho más compacto, con gravedad, donde podemos, supongo que estos materiales a lo mejor están un poquito más difuminados, más diluidos, pero sí es verdad que se podrían extraer en cierto modo. Cierto, Eso, no sé qué cierto, sí. opinar al respecto. Evidentemente, el agua, por ejemplo, donde se plante una colonia en Marte o en la Luna, va a ser donde haya agua. De hecho, una de las motivaciones es encontrar donde hay agua en esos lugares para posarnos allí. Problema que, por ejemplo, la Luna, digamos que en su formación, como se creó a través de un impacto con la Tierra, no parece que sea especialmente abundante en los metales. Entonces, el agua, evidentemente, se obtendrá in situ, los silicatos, va a haber a cascoporro, va a haber todo lo que queramos, pero ya lo que es obtención de metales y tierras raras valiosas, en la Luna no vamos a encontrar. Y en Marte, hierro seguro, no había que ver el color, pero evidentemente el resto de materiales pasa prácticamente igual, que la minería aquí en la Tierra está muy desarrollada, pero en Marte a lo mejor encontrar donde hay una buena veta de material o algo para extraer puede ser complicado. Y los asteroides que está a simple vista, ir y cogerlo. No es tan sencillo, pero evidentemente va a ser mucho más sencillo obtener, digamos, la parte de metales y de tierras raras, que son las interesantes, no las caras, sino las interesantes para la tecnología, de sitios donde sabes que están. Entonces, seguramente los que estén en Marte bastante tendrán con sobrevivir y plantar sus patatas para poder comer día a día, que tener que ponerse a excavar y hacer túneles de un terreno que tampoco sabemos, no está igual de controlado que aquí en la Tierra, con los geólogos y con tanta tecnología. Así que se conseguirá en esos mundos, pero los asteroides van a ser imprescindibles. Imprescindibles. ¿Alguien más? Yo tengo un par de preguntas. Adelante. Así que, mira, si eres tan amable, la primera pregunta. Sabemos que en el plazo de aproximadamente 100 millones de años hay una alta probabilidad de caída de un asteroide que pueda acabar con la vida o modificarla notablemente. Uh-huh. ¿Cuántos años o cuándo crees tú y cómo sería un posible sistema, un dispositivo de defensa planetaria? Te hago la segunda y si ya te dejo que hables tú todo. En realidad es una reflexión, hablando de la escasez de esos metales nobles, que la conquista y la posibilidad de obtener minerales raros en los asteroides, pues provocaría una consecuencia muy favorable, y es que ciertos países, como por ejemplo el Congo, donde explotan a los seres humanos para la obtención del coltán, para los móviles, para los televisores, para tal, pues habría, al ser más frecuente, más abundante, no habría esa discriminación y esa explotación, incluso guerras. Dame tu opinión de las dos cositas, si eres tan amable. Empiezo por la última. Lo comentaba al principio en una de las primeras diapositivas. Es fundamental disponer de un lugar al que ir, destrozar a nuestro antojo, que es lo que nos gusta a los humanos, y que no fastidiemos a nadie. Es decir, esas comunidades están realmente muy fastidiadas, metidas en guerras continuas, y de esta manera, en teoría, ya digo, a lo mejor lo que estamos trasladando de sitio a las guerras, y esos países van a ir, Estados Unidos, Rusia, China, a por asteroides, y se van a pelear por ellos. Por suerte hay tantos que no creo que llegue a pasar, pero evidentemente lo importante que es no terminar de destrozar algunos países, por ejemplo, de África, incluso del entorno de Asia, sería fundamental. Entonces, yo creo que una de las motivaciones para hacer minería espacial es, vale, necesitamos estos minerales para nuestros móviles, dispositivos, los vamos a usar, o sea, somos así, los vamos a usar y necesitamos más. Vamos a ir a los asteroides y obtenerlo de una manera que por lo menos que no sea tan perjudicial para muchas personas. Sobre el defensa planetaria, estamos en pañales. Digamos, hace años que tendríamos que haber tenido ya un sistema más global de defensa contra asteroides. Cada 100 millones de años suele caer uno grande que aniquila a la humanidad, a los seres que estuvieran en su momento, pero más frecuente, cada pocos millones de años o cada pocos miles de años,
caen asteroides más pequeños. Bueno, hace poco pasó ese que pasó por España y Portugal, que grabaron con móviles que se ha podido ver. Fue pequeñito y fue rasante. Pero es muy frecuente que caigan asteroides como el de Chelyabinsk hace un año en Rusia y no estamos preparados. Creo que conocemos ya el 99% de los asteroides que se supone que existen más grandes de 1 kilómetro. De los mayores de 140 metros, que son los que pueden acabar con nosotros, conocemos el 40%, pero quedan muchos que no conocemos. Entonces, faltan planes, faltan inversión para tener más telescopios en la Tierra, también observarlos desde telescopios en órbita, porque desde la Tierra tenemos el fastidio del Sol, que no nos permite observar las 24 horas, y necesitamos tiempo. Si detectamos un asteroide dentro de 2 años va a impactar, no hay nada que hacer. O sea, la NASA y Japón y Europa saben que montar una misión es un mínimo de entre 3 y 4 años. Y entonces, si quedan 2 o 3 años no hay nada que hacer. Si quedan 3 o 4, vamos por los pelos. Pero tampoco sabemos qué hacer. Hay muchas técnicas, si hay impacto, hay otras técnicas que se supone que es hacer una detonación nuclear cerca, no dentro, como en las películas de Dick Impact, con el tipo metiéndose bajo tierra y poniendo bombas. No, se supone que lo explotas cerca para no desintegrarlo, porque si tardan varios años en venir, le va a dar tiempo, digamos, a juntarse otra vez de nuevo. La idea es detonarlo cerca para desviarlo un poquito, lo suficiente para que no nos llegue. Hay planes también de pintarlo, de echarle polvo blanco a un hemisferio para que la luz solar incida ahí más y el propio haga como una especie de vela solar, que lo desplace. O sea, hay muchos planes, incluso los más prometedores ahora son hacer los motores iónicos, que son motores que usan las naves para viajar, pues ponerle unos motores muy grandes, lanzarle un poquito como de plasma muy suave, pero a lo largo de varios años va a desviar también el asteroide. O sea, hoy día los planes son desviar más que reventar. Pero no hemos hecho nada. Lo que hemos visto es animación de ese impacto contra ese asteroide pequeñito, es lo único que hemos hecho, y queda mucho que hacer y sobre todo protocolos a seguir para decir, bueno, tal vez quien pueda, o vamos a proyectar algo. ¿Una pregunta más? Bueno, yo creo que ya es una hora prudencial para ir cortando. Enhorabuena, Pedro.